Panege lingua gloria osi corpore. Memorial de la primera misa en suelo argentino. Una reflexión histórico-teológica. Esta reflexión, que presento como complemento a la conferencia del profesor Mariano Lucas, es un ensayo de rememoración de un acontecimiento histórico fundacional de nuestra nación. Los hechos que son especial objeto de nuestra memoria en relación con la identidad nacional son los que conmemoramos, se supone, en nuestras fechas patrias. He aquí algo que tiene razón de origen fundante de nuestra nación, pero de lo cual no tenemos memoria histórica ni memoria patria. Esto implica necesariamente entrar en conflicto con la usual memoria y presunta conciencia de nuestra identidad, y con los juicios que la fundamentan. El hecho, la primera celebración de la Santa Misa en territorio argentino de que tengamos noticia histórica cierta. De ello ha dado cuenta el profesor Lucas, mencionando las fuentes principales que lo transmiten. El 1 de abril de 1520, hace hoy 500 años, el capitán Hernando de Magallanes, portuense, y otro jefe de la expedición que él encabezaba, junto con la tripulación de sus navíos, asistían a participar de la celebración de la misa del Domingo de Ramos de aquel año. Esto lo hacían en virtud del bautismo que los había hecho hijos en el Hijo y de la fe del bautismo, que a tal celebración los impelía en la fuerza viva del espíritu del amor. Ella tenía lugar por obra de las manos consagradas del presbítero Pedro de Valderrama, oriundo de Écija, capellán de Magallanes, que con él viajaba en la nao Trinidad. Aquellas esbeltas naves transportaban en la firme fragilidad de su maderamen y velamen, formados y trabados por el arte humano y mediante el arte de marear propio de sus capitanes, oficiales y pilotos, algo más grande que ellos, hombres capaces de construirlas y gobernarlas. Pero esos hombres llevaban con ellos algo infinitamente más grande que ellos mismos, la gracia del Espíritu Santo y la vida divina por él comunicada como vasos de barro colmados de un tesoro de suprema dignidad. Era ese tesoro de la gracia redentora y santificadora lo que venía sobre aquellas naves, en aquellos vasos de barro, lo que desde ellas podía hacer entrar a porciones hasta entonces a él ajenas del mundo y de la humanidad, el nombre de Jesucristo, a quien todas las criaturas en el cielo, en la tierra y en los abismos están convocadas y obligadas a proclamar Señor por gloria de Dios Padre. Cuando aquel grupo de cristianos ponía pie en la playa de la bahía de San Julián, cuando desembarcaban y desplegaban el aparato necesario para celebrar la Santa Misa, hacían de aquel suelo un lugar santo como nunca antes lo había sido. Lo consagraban con su presencia de cristianos, de templos del Espíritu Santo, y con la celebración del misterio eucarístico, sacrificio santo y santificante de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Era la eficacia sacramental del misterio de Cristo el que con ellos desembarcaba y se hacía presente en tierras hasta entonces paganas. La eficacia de manos consagrantes y bendecidoras, de manos capaces de bautizar en la gracia de la vida eterna. Era la fe de la Trinidad, cuyo nombre llevaba la nao capitana. Era la victoria de Cristo sobre el demonio, el pecado y la muerte. Era la concepción inmaculada de María, fruto anticipado y resplandor eminente de esa victoria del Hijo en el ser benditísimo de la Madre. Era el misterio de la santidad participada que resonaba en los nombres gloriosos de Santiago el Apóstol, patrono de las Españas, y de su fe pétrea y columnaria, y de San Antonio el Abad, dechado y modelo de todos los monjes y eremitas, y de todos los seguidores de los consejos evangélicos por amor del reino de los cielos. Era, enlazado en los 5 nombres de los navíos como en cifra, el nombre que está sobre todo nombre. Y aquella misa primera, augural y recreadora, lo hacía presente en el puerto de San Julián, en nuestra tierra, y allí quedaba como signo la cruz alzada por los mismos expedicionarios sobre el monte que llamaron de Cristo. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestra nación? Una nación en el plano humano es un conjunto de familias, clanes, tribus, que teniendo un origen común y afiancándose relativamente en un espacio común, se constituyen por una lengua propia y por unas costumbres y modos de vida arraigados en sus principios morales y en su visión del mundo, y por ello, en última instancia, en su religión. La nación argentina, como parte propia de las naciones hispano-indianas, es un conjunto de estirpes de orígenes diversos, ya desde su origen, diversidad que será ampliada por los ulteriores aflujos migratorios, pero con un origen y una unidad claros.
El primero está precisamente en el proceso de conquista y evangelización de las Indias por España y de constitución de una cristiandad hispanoamericana, y el segundo en la religión católica y la lengua castellana, con el mundo de principios y la espiritualidad a ellas ligadas. Sin eso no hay Argentina. Una plata forjada en la conjunción de las estirpes indias con la hispanidad, fundamento a su mente luego de diversas estirpes injertas. Plata acrisolada solo en la medida en que se deja purificar por el Espíritu del Señor. Nuestra nación no tiene un origen meramente humano. Es una nación forjada desde el seno de la cristiandad por el traslado y adaptación de la cristiandad hispánica a las Indias y a sus pueblos. Es una nación nacida cristiana, es una nación católica e hispánica, forjada a partir de los principios fundacionales dados por Isabel la Católica y el origen jurídico progresivamente instaurado a partir de Carlos I, gran monarca y padre fundador de nuestras naciones, prócer egregio de nuestra patria terrena, en los albores de cuyo reinado tuvo lugar el hecho que rememoramos. Contra eso podrá decirse, en un alarde de inversión de la jerarquía de los bienes, lo que el clérigo renegado Gregorio Funes sentenciaba como portavoz de la revolución anticristiana ilustrada, al sostener que mejor hubiera sido que los indios permanecieran dejados a sus naturales inclinaciones que conquistados y evangelizados por España, porque al menos así eran felices. Contra eso podrán postularse todos los engendros del revolucionarismo anticristiano, desde la noción de una patria que se identifica con la libertad revolucionaria, como lo cantaba ya contra los padres López y Planes, hasta las disoluciones del materialismo liberal y el indigenismo neomarxista que hunden a la nación y a sus pueblos en el globalismo ideológico de la revolución mundial democratista y totalitaria cuyo único Dios es el hombre. Pero esto es la antipatria, porque patria dice reverencia, arraigo y gratitud amorosa para con los padres, los humanos en cuanto fundadores y transmisores de verdad y bien, y el Padre Celestial, del que desciende toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y por eso, solo en el anhelo auténtico de la patria definitiva, adquiere su lugar y su moderación virtuosa el amor de la patria terrena. Y por eso la antipatria tiene su antipadre, que es el padre de la mentira. Este memorial quiere ser no mera conmemoración o memoria, sino actualización rememorante. Por eso invitación a celebrar litúrgicamente el acontecimiento, porque solo al reiterar el gesto de aquellos hombres y adorar al Santísimo elevado sobre nuestro suelo por las manos sacerdotales, solo al recibir la comunión del cuerpo y sangre de Cristo, entramos en comunión con ellos y renovamos su vida en nuestras vidas, orando por ellos y orando con ellos. Pero su memorial nos convoca a algo más, a renovar una vitalidad épica que nos es muy lejana en estos tiempos de debilidad y confusión, porque el gesto épico reclama fortaleza heroica y nitidez de ideales. El profesor Lucas me sugirió hace un tiempo una expresión que considero especialmente acertada, en sí y en su confrontación con otras análogas. Aquellos hombres que descendieron del puerto de San Julián y celebraron allí la Santa Misa fueron protagonistas, junto con todos los que los precedieron y siguieron en las jornadas constituyentes de nuestra nacionalidad a lo largo del siglo XVI, de la verdadera epopeya libertadora. Ellos trajeron a estas tierras paganas el misterio de la luz, la salvación. Ellos trajeron al Redentor y se quedaron a compartirlo con aquellos a quienes se lo anunciaron, fundando así nuestras naciones. Ellos trajeron a estas riberas y a estos lares la auténtica libertad, la de los hijos de Dios según el don de la gracia de Cristo. Esa epopeya cristificante por la que numerosos pueblos de la Patagonia hasta la California, desde el Atlántico al Pacífico, fueron conducidos de las tinieblas del error y del pecado a la luz de la verdad, desde el paganismo a la fe y la religión verdadera. Es algo que debiéramos imitar a nuestro turno para quedar unidos en auténtico memorial a aquellos hombres. Es fácil acusarlos de pecado porque es siempre fácil ver la paja en el ojo ajeno, aunque jamás lo sea ver la viga en el propio. Pero la hipocresía de las vestiduras desgarradas no pueden cubrir la tibieza y la miseria, la falta de espíritu épico que nos aqueja. Es verdad que no todos los tiempos de la historia están llamados a las proezas heroicas y las hazañas fundadoras, y como nos dice la Escritura, hay un tiempo para cada cosa. Pero que los herederos de esas hazañas no las recordemos y reverenciemos como tales, que no estemos dispuestos a renovarlas según las propias posibilidades de nuestros días, eso es a la vez ingratitud, pereza y cobardía, y aún peor, falta de fe, de esperanza y de caridad. Cuando no, infatuada vanidad que con aire de superioridad mira con desprecio las grandezas y la magnanimidad pretéritas. Es verdad que hay un heroísmo de lo cotidiano,
que hay una fortaleza de la vida corriente, pero no que haya caducado nuestro deber de cristianos de hacer que la gracia del Señor reine y que bajo su ley de amor y de verdad, de santidad y de vida, florezca la justicia. Y justo y necesario es que le demos al Padre y por el Hijo, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Que esta reflexión sirva al menos como ocasión para elevar el corazón y en el marco de esta cuaresma que transitamos, como voz de alerta que resuene en nuestras almas, como llamado a ser más fieles a nuestras raíces, más hijos de nuestros padres. La tarea de remontar una visión distorsionada y satánicamente corrompida de nuestra patria terrena y de fundar toda nuestra contemplación de la historia en la santa fe y en la expectación esperanzada de la patria verdadera y definitiva. La tarea de ordenar nuestro corazón al recto amor de los bienes según su jerarquía auténtica, conforme a la caridad que nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas, en nuestros prójimos como a nosotros mismos, en el amor del mismo Dios uno y trino. Ya puede que en tiempos como los nuestros sean tareas al menos firmemente forzadas. Que en la comunión con aquellos hombres de 1520 en San Julián sepamos y vivamos que nada más grande y elevado podemos hacer sobre la tierra en el tiempo de este mundo que celebrar la Santa Misa, porque cualquier otra acción, aún la más heroica, nada es en verdad en el reino de los cielos si no brota de allí como de fuente del amor y se nos ofrece allí por Cristo, con Él y en Él, para honor y gloria de Dios, Padre Omnipotente, en la comunión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que el Señor nos conceda y su Santa Madre nos ampare. Amén. Claudio Mayeregger, La Plata, 1 de abril 2020, en el 500º aniversario de la primera misa celebrada en suelo argentino.